Buenas tardes. Continuando con la clase de la semana pasada, vamos a seguir hablando del tema de formas farmacéuticas sólidas. ¿Sí? Vamos a seguir hablando con el tema de formas farmacéuticas sólidas, chicos. Darles la bienvenida y bueno, ¿alguna duda por ahí de parte de ustedes? Bueno, chicos, siguiendo con la clase de la semana pasada, vamos a continuar. Nos hemos quedado en ventajas y desventajas de las formas farmacéuticas sólidas, ¿correcto? Bien. ¿Qué ha pasado hoy día? Se han quedado dormidos todo el mundo. Ya, vamos. Hablamos la semana pasada sobre las ventajas y desventajas. Una desventaja es que se invierte mucho dinero en esta forma farmacéutica, pero a la vez que se invierte, hay un 80% de, de esta forma farmacéutica en comparación con las demás formas farmacéuticas que son menos consumidas y esta es más consumida debido a que tú puedes conseguirte y autoadministrarte. ¿Qué pasa si compras una ampolleta? Una ampolleta tú la compras, la consigues y si no sabes aplicarte, no te va a llegar a hacer ningún efecto. Entonces, esa es la diferencia por el cual es la mejor forma farmacéutica donde se invierte mucho dinero porque está más fácil al alcance de las personas. En cambio, en otro tipo de presentación, si no saben administrarse, pues no va a llegar a hacer ningún efecto. Hablábamos la semana pasada de que algunos aspectos relacionados con la producción son de bajo costo de manufactura, o sea, cuando ya están estudiadas en la preparación de la forma farmacéutica, son más cómodas, más baratas. Facilidad y costo de empaque y distribución.
y estabilidad del medicamento en este caso. También se invierte en el tema de dosificación exacta. Por eso es que se hacen los estudios preclínicos y clínicos. ¿Ya? Es de fácil administración, control de la liberación del principio activo. ¿Por qué? Porque solamente va a llegar a la diana o el sitio de acción en la cantidad necesaria para que pueda hacer el efecto. ¿Ya? Después, en cierto porcentaje de pacientes hay conformidad por parte de los pacientes, sí, porque hacen efectos, pero muchas veces cuando estos pacientes son informados, ¿sí? Creo que la vez pasada en el otro curso estábamos hablando sobre la automedicación responsable, ya en el curso de prevención y promoción estábamos hablando sobre ese tema. Entonces, cuando hay una automedicación responsable, no va a haber ningún problema en administrarse de manera propia. Entonces, los pacientes, la gran mayoría que sí está informada, sí va a tener un buen efecto el medicamento, ¿correcto? Después tiene una estabilidad en, en, el, en el tratamiento, en la dosificación, en la administración, ¿ya? En algún caso, ustedes, en el momento que ustedes han visto que se consume o se administra sus medicamentos, ¿han tenido algún problema relacionado con los medicamentos? ¿Alguna opinión por ahí? Bueno, creo que todos han estado conformes con cuando han consumido algún medicamento por vía oral. Creo que no han tenido ningún inconveniente. Siguiendo a la siguiente slide. La gran paradoja en los comprimidos farmacéuticos o en la forma farmacéutica sólida es la necesidad de producir una forma farmacéutica con la fuerza mecánica suficiente para soportar los procesos de empaque y lograr un resultado reproducible a la hora de la liberación del fármaco. ¿Qué quiere decir? De que en los estudios previos, tanto preclínicos como clínicos, se trata de que el principio activo que está dentro de la forma farmacéutica llegue al 100% al sitio de acción para que pueda tener una mejor absorción, un mejor efecto, y de ese modo se va trabajando mucho en lo que es, en este caso, en la farmacocinética, desde que ingresa hasta que llega a su punto de acción. Y muchos laboratorios por eso invierten mucho en este tema con respecto a las farmacéuticas sólidas que son por vía oral. Para, para muchos, existen varios métodos para la fabricación de comprimidos. Hay granulación húmeda, granulación seca, granulación directa. La estabilidad al calor, porque muchos medicamentos frente a temperaturas elevadas se pierden su estabilidad y ya no tienen la concentración que se necesita. ¿Ya? Inclusive hay formación de segregados y también hay un problemita conocido como el flujo de granulación. ¿Qué quiere decir eso?
de que el medicamento cuando es granulado, viene en cápsulas, eso no va a tener la facilidad de quitarse de su envoltorio, de su empaque en este caso, y viene a ocasionar estos problemas, donde el medicamento ya no va a tener la propiedad física para poder tener una mejor absorción dentro de nuestro organismo. Entonces, esos son los mayores problemas que presentan los fármacos que son granulados, ¿ya? Siguiendo con el otro slide, vamos a hablar ahora de las cápsulas. A ver, algunos medicamentos, muchos lo prefieren como cápsula, otros lo prefieren como pastilla, otros lo prefieren como comprimido. ¿Y cuál preferimos nosotros? Ustedes, en algún momento me imagino que se han sentido bien o mal. ¿Han sentido en algún momento la diferencia de tomar un comprimido con una cápsula? Mayerly, Paucara, de repente has consumido algún medicamento y de repente has notado la diferencia entre esos dos, una cápsula y un comprimido. Vale. Jacqueline Guaita, Mariluz Milio. Oye, chico, ¿qué ha pasado? Hoy día han venido pocas personas, puras damas. Bueno, a nivel personal, yo sinceramente, diferenciando estas dos presentaciones, yo siento que los dos hacen el efecto al mismo momento. No veo casi ninguna diferencia. Y alguna vez he tomado un medicamento que era granulado y como el ketoprofeno de 100 miligramos y bueno, un comprimido cualquiera, paracetamol, y sinceramente yo no he sentido la diferencia. Dentro de la forma farmacéutica llamada cápsula, dice que las cápsulas, la dosis correcta de la forma farmacéutica está cubierta dentro de un empaque duro o blando. Ahora pues está de moda las cápsulas blandas, que hacen más rápido su absorción, porque muchos quieren que tenga más, el efecto un poquito más rápido. Entonces, eh, hay esta presentación, esta variedad de muchos medicamentos en la actualidad. Las cápsulas también pueden ser vistas como un sistema de liberación que proporciona una forma de dosificación sin sabor ni olor, sin la necesidad de un recubrimiento.
formada mayoritariamente por gelatina dura o blanda. Esa gelatina tiene una propiedad química. Su propiedad es la hidrólisis del colágeno, ¿ya? Es una proteína que rápido se absorbe por el organismo y principalmente está degradado por nuestro ácido gástrico, ¿ya? Eso se absorbe por lo general más rápido por la piel, huesos. eh, Su proceso de obtención por hidrólisis ácida o básica, cualquiera de los dos, son, son, pues se puede decir que son necesarios por el tema de que algunas zonas de nuestro cuerpo donde va a llegar el medicamento, algunas zonas son ácidas y otras zonas son básicas. Entonces eso hace que el medicamento tenga esas propiedades. Cápsulas de gelatina blanda, formadas, llenadas y selladas en una sola operación. Después, una desventaja es de que no es posible abrirlo sin destruir la forma farmacéutica. Porque hoy en día hay muchas personas que consumen una vitamina que se llama la vitamina E. Dentro de estos consumidores de la vitamina E, muchas veces compran en cápsula blanda. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Agarran la cápsula y y lo revientan, ¿ya? Lo revientan y ese líquido que emana de la cápsula blanda se empiezan a echar por la piel. Muchas personas he visto que hacen eso. ¿Alguna vez ustedes han visto este tipo de eventualidad? Este, de repente alguien me puede compartir por ahí. Lourdes, Mariluz, de repente me pueden compartir por ahí algo, sí o no, han visto o no han visto. ¿Cuál sería el error ahí en consumir esta forma farmacéutica, así como les estoy expresando? ¿Ustedes encuentran algún error o está de manera correcta lo que hacen estas personas al consumir este tipo de medicamento? Nada. Hoy día han venido con todo el entusiasmo del mundo. Creo que el aniversario del instituto les ha chocado de esa manera muy, muy pasiva.
Jocelyn, ¿tú crees que estaría correcto que esta persona se administre de este modo el medicamento? Jocelyn, ¿está por ahí? ¿O todos han dejado activo su Zoom? Profesor, sí estoy presente, disculpe, buenas tardes. Es que salí un momentito y no le escuché su pregunta. ¿Quién te ha dado permiso, Jocelyn? No, Jocelyn, yo les estaba comentando referente a que hay muchas personas que consumen la vitamina E y muchas personas compran la cápsula blanda de vitamina E, pero esa cápsula blanda lo revientan y lo ponen en la piel. ¿Crees que estaría bien o, o de repente no lo sabes? También me puedes decir que no has visto ese caso. No, no, profesor, no he visto ese caso y tampoco una pastilla, una cápsula blanda. Ya, no te preocupes, Joseph. Gracias. Puedes seguir avanzando. A ver, acá tu compañera está comentando. Ya, pero la vitamina E, ¿en qué presentación se echa? El hecho es el siguiente, chicos. ¿A dónde quiero llegar con esta pregunta? Que es muy importante. El hecho es de que estas personas que compran esta forma farmacéutica, sea cápsula blanda, y lo revientan y lo empiezan a echar en su piel, está, está hecho de una manera incorrecta. ¿Por qué? ¿Por qué crees, Diego? Diego, ¿estás por ahí? Ya, Diego. El problema, ¿sabes cuál es, chicos? De que su propio nombre lo dice. Cápsula blanda para ser consumido por vía oral. ¿Ya? Cápsula blanda para ser consumido por vía oral. ¿Correcto? Cápsula blanda para ser consumidos por vía oral. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si este medicamento ha sido creado con el fin de que la cápsula blanda sea consumida a nivel gástrico, entonces este medicamento tiene el único objetivo de ser absorbido por vía oral. Y este medicamento ha sido hecho para que pase muchos procesos farmacocinéticos para llegar a hacer su acción. Entonces,
El problema es que este medicamento no va a hacer ningún efecto sobre la piel porque no está hecho para resistir esta barrera de la epidermis. No está hecho para resistir ese tipo de barreras, ¿ya? Porque, como ustedes bien saben, cada medicamento tiene su propia farmacocinética, cómo se absorbe en función a su sitio de acción y en función a su vía de administración. Entonces, dicho esto, dicho esto, dicho esto, chicos, chicas, este, ya estamos cometiendo un error desde el consumo que se está haciendo de con un mal concepto de la administración, lo que es vía tópica y otros vía oral. Entonces, partiendo de esta premisa, no va a llegar a ser el efecto que ellos esperan. ¿Por qué? Porque no tiene las propiedades para absorberse a nivel de la piel, en este caso, este medicamento. Entonces, esa es la única diferencia, chicos. Ahora, partiendo de esta otra premisa, por ejemplo, vamos a ver el siguiente de algunos medicamentos que se consumen en otros países, pero son cápsulas blandas. Por ejemplo, el día de hoy, en el día de hoy, muchos laboratorios optan por hacer, por ejemplo, el Sacha Inchi, extraer el aceite esencial de Sacha Inchi para comercializarse. Y de ese modo, y de ese modo, ay, perdón, un segundito. Y de ese modo, de ese modo, puede ser administrado y sea más rápido absorbido. Por ejemplo, el Sacha Inchi se consume por lo general por, porque son aceites esenciales que ayudan a disminuir el consumo o la absorción de los ácidos grasos que no son buenos para el organismo. Y nosotros sabemos que hay dos clases de ácido graso que se consumen, pero en este caso el Sacha Inchi hace de que el ácido graso esencial, sea omega 3 u omega 6, sea mejor absorbido antes que el ácido graso que no es necesario para nuestro organismo, que es perjudicial. Y eso es lo que ayuda a que tengamos, pues, hiperlipidemias, triglicéridos elevados en el organismo. Y esa es la diferencia. Pero bastante el tema de Sachayichi son cápsulas blandas. Sí o sí. Imagínense, pues, de que, poniendo en comparación el ejemplo que les he dado de la vitamina E, imagínense agarrar una cápsula blanda de Sacha Inchi, lo revienta y eso lo ponen encima de su piel. ¿Creen que va a ser el efecto que ustedes esperan? Entonces va a ser completamente distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque este medicamento es muy bueno para ser absorbido, pero por otro medio, no por la piel, porque cada, este, cada forma farmacéutica tiene su propia forma de vía de administración y dónde se va a absorber de mejor manera. ¿Ya? Ahora, después vamos a ver las que nosotros conocemos,
las cápsulas duras. ¿Ya? Cápsulas duras requieren de una manufactura y llenado en operaciones separadas. Son completamente distintas. Están conformadas por dos partes, cuerpo y tapa. Manufactura con gelatina mayoritariamente y otros agentes como el HMPC. Por lo general son gelatinas también que ayudan a la absorción como un excipiente del mismo medicamento. Son llenadas con polvos, gránulos o pellets. Ahora, muy utilizadas como forma farmacéutica de liberación modificada. ¿Por qué dice liberación modificada? Porque algunas demoran en absorberse y en hacer su efecto. Y otras, en algunos casos, dicen en su empaque, cápsulas de liberación prolongada. O sea que se va a ir degradando paulatinamente para que tenga una acción un poco más extensa a la que se espera. Estas gelatinas que les estaba mencionando, como el HPMC, son aquellas gelatinas que se utilizan por lo general para cápsulas de consumo de productos vegetales, ¿ya? Por lo general se usa para esos casos, en el supuesto de que se fabriquen cápsulas vegetales. Los gránulos o pellets encapsulados no son sometidos a procesos de compresión, evitando que se dé la ruptura de las capas que controlan la liberación del fármaco. Son dos métodos completamente distintos, ¿correcto? Ahora, pasando con el siguiente figura, con la siguiente figura, vamos a ver algunos medicamentos que por lo general vemos a diario en nuestra farmacia favorita o botica favorita. A ver. A ver, a ver, a ver. En este caso vamos a ver, por ejemplo, el Lansopral de 30 miligramos, que viene en cápsula, pero dentro de la cápsula viene en polvito, ¿ya? Después también vemos la amoxicilina, que es del laboratorio Genfar. El otro es del laboratorio Reimers. Son dos laboratorios muy conocidos acá en Perú, pero también hay otros productos que no son muy conocidos de otros laboratorios que no producen en gran cantidad, ¿ya? Pero también son cápsulas muy buenas. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, les mencionaba sobre que se hacen cápsulas compresas o comprimidas para consumo de productos vegetales. Y acá en la parte de abajo pueden ver, en este caso, el ejemplo de Longeva. En este caso, vemos que la cápsula, vegetales que están compresas ahí dentro de la cápsula, ¿ya?
Seguimos. Ventajas de las cápsulas. Mejor disponibilidad al comparar contra tabletas. La gelatina se rompe y se disuelve rápidamente, liberando el fármaco con mayor velocidad. ¿Ve? Esa es la diferencia. Pero yo sinceramente veo que no hay mucha diferencia, porque los dos hacen rápido efecto. ¿Ya? Mayor flexibilidad a la hora de la formulación. A diferencia de las tabletas, facilita la administración de fármacos poco comprimibles a altas concentraciones. Mira qué importante. ¿Se da cuenta? O sea que pueden ser las cápsulas comprimidas llegan a tener una concentración tope. En cambio, las cápsulas blandas en cambio, las cápsulas duras pueden tener concentraciones un poquito más elevadas. Y eso ayudaría a comparación de la otra forma farmacéutica. Las características de flujo, homogeneidad y lubricación de los polvos deben ser similares a los requeridos para la manufactura en tabletas. En ese sentido, sí tienen algo de similar con la forma de farmacéutica en tabletas. ¿Correcto? ¿Son rentables? ¿Son baratas? Sí. ¿Diversidad de presentaciones? Sí. Después, por ejemplo, me hace recordar una anécdota que tengo con los clientes cada vez que se van a la botica y dicen, señor, la pastillita que compra, la rojita. Pucha, cuando hay pastillas que son infinidad, color roja. La blanquita, peor todavía que te digan eso. Pucha, te haces un mundo porque no sabes qué medicamento le vas a dar a la persona que necesita. Después, ves esto y en este caso, la persona, lo primero que tenemos que hacer es consultar. Señor, señora, joven, señorita, ¿cómo para qué lo está consumiendo? ¿Qué tamaño era el medicamento? ¿Cuántas veces lo está tomando? ¿Desde cuándo está tomando? Para poder dar con el medicamento que la persona necesita. Porque si no, vamos a estar en un limbo donde el Señor nos ayuda y nosotros tampoco lo podemos ayudar. Y ese es el principal detalle. Hay que tener mucha paciencia por ese tipo de personas. Después, otra característica importante es que hay menos excipientes utilizados al comparar contra tabletas. Esa es la diferencia en este caso. En cambio, el otro, como está encapsulado en una sola recubierta, entonces lo otro, prácticamente su recipiente de la cápsula es la cápsula. Su recipiente de la cápsula es la misma cápsula. En cambio, los comprimidos tienen que tener cada molécula su excipiente para poder llegar al sitio de acción. Después, otra característica, enmascarar sabores. Porque, sinceramente, estos medicamentos en cápsulas son insaboros, a menos que le abras la cápsula y tomes el polvito. Eso es realmente amargo. No se imagina. Pero bueno. Desventajas. La velocidad de manufactura debido al proceso de llenado es menor al comparar con el tiempo de manufactura de tabletas. Proceso menos eficiente. Ahí sí tenemos un problema con ese tema. Ya estamos describiendo una característica que no es tan favorable en el caso de cápsulas propias. Muchas veces la cápsula, ustedes mismos, no sé si se han dado cuenta, los que crían pollitos, por ejemplo, se van a comprar harto lo que es el clorafenicol para los pollitos que tienen moquillo. Entonces agarran esas cápsulas, abren la cápsula y le dan al pollito, ¿ya? Entonces, no tiene un sellado la cápsula que ayuda a que tenga una mejor
bioseguridad en el tema de contenido del medicamento, a menos que tú lo fuerces y lo abras, ¿no? En cambio, los comprimidos sí tienen esa seguridad porque ya están para soportar todo tipo de embate que puedan ocurrir en el consumo de este medicamento. Mayor costo de producción que las tabletas. Relativo, no tan significativo, pero sí relativo. Equipo de alta complejidad, obviamente, ¿por qué? Porque ya estamos viendo otro tipo de manufactura de compuestos líquidos, que va a conjugar con los principios de absorción de los medicamentos de forma oral. Son dos tipos de tecnologías, ¿correcto? Variación en peso. Unos son menos pesados, las cápsulas duras son menos pesadas y el otro un poquito más pesado. Pues nada. Sensibilidad a la humedad y temperatura. He ahí sí un problema. Me acuerdo en una ocasión, estaba trabajando en un establecimiento que queda en una zona muy calurosa y hay un medicamento que se llama el Dolonet Forte. Este Dolonet Forte del laboratorio Unimed viene en cápsula blanda, si mal no me equivoco. Viene en cápsula blanda y, a ver, el tema es que este medicamento, no ha soportado mayor a 23 grados. Y entonces este medicamento resulta que con el transcurrir de los días se ha ido, como que que el calor lo afectó y se degradó la cubierta de la cápsula. Y entonces el contenido se empezó a derramar dentro del blister o del insert. Entonces se empezó a manchar las cajas y no sabíamos qué es lo que pasaba. Total, el medicamento se estaba derritiendo. Y eso sí es un problema. A comparación del comprimido duro, pues sí soporta otro tipo de temperatura. ¿Correcto? Hay otra característica. Sales altamente solubles no deberían ser administradas en esta forma farmacéutica debido a la liberación tan rápida en el tracto gastrointestinal y podría provocar una irritación. Entonces, ya sabemos que este tipo de medicamentos no debe ser, tiene esas características de que irrita un poquito más a comparación de lo otro, ¿ya? A continuación vamos a ver qué componentes llevan una forma farmacéutica sólida. Ingredientes usados en la formulación de tabletas, ¿ya? Ingrediente activo o principio activo de la droga, reguladores, desintegrantes, agentes antifriccionantes, lubricantes, geles, antiadherentes, distribución de disolución, absorbentes, agentes para colorear, antioxidantes, preservantes,
Mira, todos esos componentes van dentro de la formulación de una tableta simple. Por ejemplo, hace 2 semanas estaban enseñando en un curso cómo elaborar la ivermectina, y no solamente es el principio activo la ivermectina, sino que entran otros componentes para que puedan elaborarse este tipo de medicamento a la concentración que se necesita para la población y para el consumo humano. ¿Mm? Perdón, desconecté el audio porque había mucho ruido. Ahí también vemos los agentes surfactantes en la formulación de fórmula sólida. Vemos también los agentes físicos y químicos combinados para poder llegar a su sitio de acción. ¿Ya? Es una formulación simple, proporciones y cantidades específicas según la forma farmacéutica. Ya se estandariza todo. En este caso, los laboratorios donde se elaboran estos medicamentos o estas formas farmacéuticas ya tienen un estándar, por eso es que se elaboran millones y millones y millones, porque ya los equipos que tienen ya están configurados para poder generar o producir este tipo de medicamentos. Bueno, dentro de la descripción encontramos el principio activo, diseño y formulación de la forma farmacéutica, efecto del principio activo según la dosis de este, ejemplos los anticonceptivos, principio activo en una muy baja concentración, efecto de las operaciones sobre la estabilidad de la droga, ejemplo, operaciones de mezcla podrían modificar el tamaño de la partícula, proceso de compresión. Vemos los diluentes, proporcionar volumen a la forma farmacéutica, tamaño, también que son de bajo costo, compatibilidad y buenas cualidades para la compresión. En el caso de las tabletas, es posible combinar esta función con otras propiedades de acuerdo a la composición y otros excipientes. Podemos encontrar lactosa, almidón, celulosa, que hacen mejor absorbible el medicamento. También encontramos otros componentes orgánicos como la lactosa, almidón, y en los mayor casos se utilizan carbohidratos, pues se menciona la lactosa, almidón, algunas sales inorgánicas que también se utilizan, como calcio,
carbonato de calcio, fosfato dicálcico, trifosfato de calcio, carbonato de magnesio, clorhidrato de sodio. En el último clorhidrato de sodio, solamente va como una manera neutra. Hay que ver que la droga también no sea tan sensible al pH, sea ácido o sea base. Vamos a ver a continuación la diferencia que hay en un carbonato de calcio con un fosfato dicálcico. Vemos la diferencia, la dispersión del producto entre uno y otro. Y esto principalmente es información que por qué a veces se pide, por ejemplo, el Estado siempre a las personas que tienen artritis, artrosis, siempre les entregan el carbonato de calcio, ¿ya? Que es, que es un medicamento que es universal en el Estado, ¿ya? Pero esa es la forma dura del medicamento, de la presentación. Y ahora pues salió la nueva presentación del calcio, el calcio hidratado, que es más absorbible en el organismo o por las personas que tienen que consumirla y hace mejor efecto. Y hay una diferencia del carbonato de calcio con el otro carbonato, que el carbonato de calcio tiene tendencia a generar cálculos renales porque se filtran en esa parte del organismo y sus residuos se van quedando en los riñones y van generando cálculos, a comparación del otro calcio, que es más absorbible y se utiliza toda la formulación y se degrada toda la formulación y se elimina lo que a nosotros no nos interesa. Es la pequeñísima diferencia de esto. Pero estamos hablando por el consumo de años. No estamos hablando por el consumo de un día, de un mes, de 3 meses, 6 meses, sino por el consumo de años. En el siguiente cuadro vamos a ver también los carbohidratos que por lo general se utilizan, perdón, y las fórmulas tan simples de los carbohidratos, que lo vemos en la parte de arriba, es las estructuras más simples que puedan haber. Las estructuras de 6 carbonos. Bueno, en este caso se está utilizando una pentosa. Se está utilizando una pentosa en este caso. Que es a la vez su celulosa. Y ahí vemos las diferencias. La química es tan linda que cuando la entendemos sabemos por qué muchos principios son más absorbibles en nuestro organismo y muchos otros. ¿Por qué no? Y es que un solo enlace de oxígeno, un solo enlace de hidrógeno o un solo enlace de carbonos hace la diferencia a toda la estructura. Y en este caso estamos hablando de pentosas. Es tan lindo la química. Vamos a ver también otro principio, el carbonato de magnesio. Eso bastante están recetando últimamente.
No se recetaba mucho el carbonato de magnesio, pero sí están recetando bastante últimamente, en la actualidad. El manitol, el manitol también es un carbohidrato, un derivado de la glucosa, pero también es muchas veces incluido como excipiente, perdón, como excipiente en muchas formulaciones. Debemos también dextrosa, lactosa, lo que estamos hablando al principio de la clase, granulación húmeda. La lactosa actúa como un aglutinante. Creo que la lactosa sí lo conocemos, ¿no? Nélida. Nélida está por ahí. Mayeli, Huaricayo. No, les mencionaba de que creo que estos componentes sí lo conocemos muy bien. La lactosa, vemos también otro carbohidrato, el almidón, que es conocido por todos nosotros. Actúa como diluente, aglutinante y desintegrante. Dentro de los aglutinantes y fluidos por granulación, la mayoría son de naturaleza polimérica, usualmente derivados del almidón y celulosa, también carbohidratos. Celulosa microcristalina, sódica, y lo que son también creados para, para cápsulas blandas perdón, comprimidos en cápsulas de, de extractos vegetales para encapsular este tipo de presentación. Polivinil pirrolidona, que también es otro carbohidrato derivado de derivado, almidón, bueno, la goma arábiga, gelatina, son productos naturales. La goma arábiga, por ejemplo, la extraen de la familia de las acacias. A su vez, permite la unión entre gránulos, resistencia a la ruptura y velocidad de disolución. Generalmente son dispersados o diluidos en el fluido granulante. Pueden incorporarse al ser rociados, vertidos o mezclados directamente con los demás polvos. Acá vemos una curva de la concentración y método de adición de aglutinante, polvo seco o fluido granulante sobre el tamaño del granulado. ¿Dónde hay mejor absorción? Vemos que en la forma de cómo se diluye. En la forma como se diluye. Que en la otra forma.
que en la otra forma como el surfactante en este caso. Vemos que tiene mayor fijación de como hidrosoluble dentro de la forma farmacéutica. A mayor tamaño, mejor hidrosolubilidad que cuando hay menor tamaño, como el surfactante en este caso. Y ahí están mirando, en este caso, están mirando peso-peso, ¿eh? En el caso de la polividona, en la concentración de polividona, ven peso-peso. Y el otro solamente que es el tamaño. Acá vemos un cuadrito pequeñito donde les pongo que los aglutinados también tienen gran impacto sobre la fuerza mecánica de la tableta y el tiempo de desintegración. Son importantes todos estos recursos para que el medicamento pueda llegar a hacer su actividad. No solamente es, ya lo han hecho en una cápsula, en un comprimido, en una tableta, ya está hecho. Increíblemente, en esa sola tableta hay muchos millones de experimentos que se han hecho para poder llegar a ese punto. Ahí la tableta indica. Algunos excipientes comúnmente usados como el surfactante, indicador de surfactante y fluidos granulantes. Ahí vemos el mucílago de acacia, los derivados de la celulosa. Y la celulosa encontramos bastante en lo que son los principios de los árboles. Ahí encontramos harta celulosa. Vemos también etanol, soluciones de gelatina, glucosas seriadas, polividona, entre otros excipientes que ayudan al medicamento a que tenga mejor desintegración, sea más rápido o sea más lenta. Dice, may also be added as dry powder. También tiene que ser agregado como diluyente muy fuerte a la formulación, pero estos son menos eficientes que el líquido, que la preparación del líquido. Esa es la única diferencia con las otras presentaciones. Después vemos desintegrantes. Rompe la fuerza de cohesión introducidas en el momento de la compresión. O sea, esa estabilidad que tiene para que estén unidos los átomos y ayuda a que sean desintegradas de manera más eficiente y pueda liberarse el principio activo del medicamento. Mecanismo de desintegración, lo más lógico, hidratación, cerrado. Hidratación de la forma farmacéutica por incremento de fuerzas de capilaridad. Hinchamiento al entrar en contacto con el agua. Liberación de gases para romper la estructura de la tableta. Y vamos a ver otros derivados, que solamente quiero que tengan conocimiento. Eso lo van a ir revisando cuando descargan la diapositiva.
El método de adición de desintegrante también tiene gran influencia sobre la forma farmacéutica. Durante la granulación húmeda, antes de granular, tabletas con alta dureza y menor tamaño de partícula después de granular. Garantiza la rápida desintegración. Lubricantes y deslizantes. También parte de los principios, de los excipientes. Reducir la fricción, en este caso de las partículas. Reguladores de flujo, ácido estiárico, estiarato de calcio, estiarato de magnesio. Todos estos componentes excipientes que estoy mencionando, absolutamente todos son compuestos orgánicos, ¿eh? No se vayan a confundir con los compuestos inorgánicos que no son tolerables por el organismo. En el siguiente cuadro hay por ejemplo, agentes antifriccionantes comúnmente usados. Hay un listado de esos productos. Un listado de esos productos y encontramos una infinidad. Lubricantes insolubles. Actúan al interponer una barrera entre las tabletas y las superficies del equipo durante la manufactura y empaque. En este caso solamente se utiliza en el caso de la manufactura, no en el caso del producto final. Carácter hidrófobo. Alteran la liberación del principio activo y reducen la fuerza mecánica de la tableta. La incorporación de estos excipientes puede dar al finalizar el proceso de mezclado después de la granulación. Sin embargo, hay que considerar que la adición de lubricantes debe ser después del desintegrante para evitar la disminución de la eficacia de este último. ¿Ve? Es la diferencia. Control de tiempo de mezcla y de la concentración debe ser muy estricto y deben mantenerse al mínimo. Lubricantes solubles. La eficiencia es menor al ser comparado contra los insolubles. Aquí una pregunta. Vaya el Iguaricay. Acá esta parte nos indica de que la eficiencia es menor al ser comparado contra los insolubles, perdón, contra los insolubles. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué en el caso de los lubricantes solubles es menor la eficiencia a comparación de los lubricantes insolubles?
Daniela Chara. ¿Por qué será esta diferencia? Gracias, Maya. Bueno, profesor, yo pienso que en el caso del lubricante soluble, dice que su eficiencia es menor al del insoluble porque soluble debe decir que, por así decirlo, que su absorción es mucho más rápida y de repente por eso es que... Pero, ¿por qué? Bueno, profesor, yo pienso que es por eso, ¿no? Por la absorción, o sea, en el soluble. Es absorbible. ¿Por qué? Debido a que es más rápido la absorción a comparación de los lubricantes solubles. Pensemos un poquito y recordemos un poquito las primeras clases de fisiología o anatomía se han llevado y vayamos, ¿por qué es un principio tan básico de nuestro organismo? Vamos, hagamos un recuerdo de las primeras clases de los primeros años. Y es que en los excipientes van bastante lo que tiene que ver con nuestro organismo, porque debido a nuestro organismo es que se hacen los medicamentos. Algunos, como les decía, hay de liberación prolongada, otros son de liberación normal. Hay diversas vías de administración por diversos motivos, como ya hemos hablado muchas veces con los chicos con los que he estado, al menos hemos hablado por qué las vías de administración. Igual motivo tienen los excipientes que están dentro de las tabletas, de las cápsulas blandas. Y es que nuestro cuerpo es la obra de Dios más grande. Y está todo perfecto y más bien en lo que va a entrar en nuestro organismo nosotros hemos tratado de adecuar para que nuestro organismo sea parte íntegra de asimilar estos cuerpos extraños que están introduciendo en nuestro cuerpo. Profesor, sería porque al ser un lubricante soluble y al ser ingresado al organismo, como dice, ¿no? Soluble, es mucho más fácil que durante el trayecto que va a llegar, bueno, durante el trayecto que este corre, ¿no? Hasta llegar a la zona de acción, quizás vaya perdiendo parte del principio activo durante la ¿Ya? absorción. ¿Ya? Y el insoluble no, es como que se mantiene más intacto y puede llegar prácticamente el principio activo completo, ¿no? A la zona de acción y a los demás compartimientos. Si decimos que es insoluble, entonces, ¿qué otra característica? Al saber que es insoluble, ya sabemos que no tiene nada que ver con lo hidrolítico. Quiere decir que es, En el agua. sí, eso es lo soluble. Pero al decir que es insoluble, entonces sería que
que no se va a disgregar o no se va a destruir fácilmente hasta llegar a la zona de acción. No, claro, exacto, pero ¿qué presentación sería? Si ya sabemos que lo soluble es lo líquido, ¿ya? Y si estamos mencionando de que la eficiencia, en el caso de los lubricantes solubles, la eficiencia es menor al ser comparada contra los insolubles. Los insolubles, ¿qué serían? Si uno es líquido, el otro es... Vamos, Jocelyn, yo sé que tú sabes. Mariluz, ¿Podría gra- ser aceitoso, profesor? exacto, exacto. Entonces, al ser aceitoso, tiene una capa lo aceitoso. Cuando ustedes un ejemplo tan simple, cuando ustedes se lavan las manos en los grifos o con cualquier tipo de agua, ustedes agarran una toalla y se secan. Y en el momento que ustedes se bañan la mano con aceite, por más que agarren una toalla, ¿se liberaron, se sacaron todo lo grasoso de las manos o no se sacaron? No. No, no se nos podía sacar todo. Entonces, ayuda a que este solo excipiente que va en conjunto con los demás excipientes formen una integridad del compuesto para que pueda llegar mejor a su sitio de acción, ¿ya? Y nuestro cuerpo asimila mejor los componentes externos cuando son liposolubles. Liposolubles que no tienen nada que ver con los hidrosolubles. Es por eso que indica, la eficiencia es menor al ser comparado contra los insolubles. En este caso viene a ser de manera, forma aceitosa en este caso, ¿ya? Pero son tan mínimas cantidades que a pesar de esa mínima cantidad ayuda a esa sola tabletita a que nosotros nos pueda hacer un mejor efecto. ¿Se da cuenta? Es igual, cuando una persona se pone una inyección, como la micacina, se pone la inyección y por lo menos una media hora, una hora, creo que no pueden caminar. ¿Por qué? Porque sienten que el medicamento está dentro de la parte donde se ha administrado y no les pasa el dolor. Y ese medicamento es liposoluble y hace un mejor efecto entre el organismo porque llega lo que está dentro de la forma farmacéutica, en este caso, ampolla, llega de manera más eficiente porque conserva mayor cantidad del principio activo hasta llegar a su sitio de acción. ¿Ya? Mira, tan importante son los excipientes que ayudan a todo tipo de medicamentos a que lleguen de mejor manera a su sitio de acción, perdón. Ahí vemos un ejemplo, el lauril sulfato. Actúa como surfactante incrementando la velocidad de disolución. Con el propósito de mejorar la lubricación, la resistencia de la tableta y la velocidad de disolución, es posible realizar mezclas, combinación de estearatos, de ácidos grasos. Y bueno, en la última parte vemos los polietilglicoles, que son necesarios también para todo tipo de formulaciones. En muchos laboratorios lo utilizan y es uno de los principios básicos. Agentes deslizantes. Son adicionados con el propósito de mejorar las propiedades de flujo.
se interponen entre las partículas de los otros componentes, disminuyendo la adhesividad. Almidón al 10%, talco, sílica pirogénica, silioaluminato de sodio, celulosa en polvo, dióxido de silicio coloidal. El control de la concentración de estos agentes es fundamental para evitar que se obtenga el efecto contrario. Antiadherentes. Evita la adhesión de las tabletas a las superficies del punzón y demás superficies. Usualmente los lubricantes actúan también como antiadherentes, pero en algunos casos es necesario adicionar otros componentes para disminuir la adhesión, como los ya mencionados, talco y almidón. Acabo de dejar unos cuadros para que ustedes puedan visualizar en casita. ¿Ya? Excipientes para disolución comúnmente usados, hidrofílicos, hidrofóbicos. Agentes tensoactivos. Aumenta la velocidad de disolución del fármaco o bien disminuir la velocidad de liberación del mismo, liberación sostenida o prolongada. Bien, los tensoactivos vienen a determinar la liberación del medicamento y eso hacen de que sea posible que tenga una liberación prolongada. Edulcorantes, en algunos casos se utilizan algunas pastillas con sabor, por lo general son los medicamentos que son de marca. Colorantes, que son muchos, un listado inmenso, y todos esos son de productos naturales. Uf. Vamos a ver rapidito nomás el material de empaque de los medicamentos. Y bueno, hay una infinidad de... Generan protección y estabilidad. Conservan las características del medicamento desde la manufactura hasta la administración del medicamento. Compatibilidad entre el material de empaque primario y el medicamento. Protección mecánica, microbiológica, humedad, radiación, humedad, luz, oxígeno. Les protege de esos tres aspectos. Presentación, identificación de información, esa es la parte del material de empaque. ¿Cuál es el material de empaque más apropiado para determinar la forma farmacéutica? Me pregunto. Considerando la barrera relativa y las propiedades inertes del empaque, ¿cómo afectan estos factores la estabilidad del medicamento? ¿Cuáles deben ser los controles y procedimientos para garantizar la reproducibilidad en la calidad de los materiales? Uy. El viento está fuerte, me cerró la puerta, perdón. ¿Cuáles deben ser los controles y procedimientos para garantizar la reproducibilidad en la calidad de los materiales utilizados en el sistema de empaque?
es de fácil utilización, no interacciones con el medicamento. A veces nos preguntamos todos estos aspectos si son importantes. Y en muchos casos es lo más importante, porque si no tiene una buena presentación, el medicamento va a llegar de manera desintegrada a nuestras manos, va a ser un problema para todos nosotros. En resumen, el empaque de un producto farmacéutico debe ser elegante, tiene que tener buena presentación para poder ser apreciada por los consumidores, de fácil uso y de bajo precio, para el beneficio de los pacientes y del fabricante del producto. Una buena guía donde ustedes puedan acceder desde cualquier momento hasta cualquier lugar, son las guías que presentan en la Food and Drug Administration de Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos. Otro material de empaque son los vidrios, útil para formas farmacéuticas sólidas y líquidas con posiciones muy distintas. Por ejemplo, vienen ahí los granulados, vienen ahí también los polvos, vienen ahí también los líquidos, los jarabes en este caso, alta resistencia a la descomposición por condiciones atmosféricas. Por ejemplo, también, no sé si ustedes se han dado cuenta que los envases de vidrio vienen de color oscuro. Por lo general creo que son color marrón se podría decir. Ya, ese color es para que les proteja al producto de la luz del día y no se degraden los principios que están dentro del polvo o dentro de la forma líquida. Ahora vemos una clasificación que está dentro de los estándares de los Estados Unidos, que son a los cuales nosotros nos regimos, que son el tipo 1, tipo 2, tipo 3, y el otro no especifica, de acuerdo a la cantidad de alcali liberado al entrar en contacto con agua bajo condiciones específicas. Vemos esos tres tipos de clasificaciones. Y acá los vamos a ver. Tipo 1, vidrio borosilicato, libera la menor cantidad de alcali, tipo de vidrio menos reactivo, puede ser utilizado por todas las aplicaciones. Agua para inyección, agua estéril, productos con pH no regulados, sin buffer, productos que requieren esterilización térmica. Tipo 2, sódico cálcico, tratamiento de superficie. Pueden utilizarse productos que permanecen debajo de un pH de 7 para enterales de gran tamaño. Pueden ser esterilizados y llenados bajo condiciones asépticas. Tipo 3, sódico cálcico, empaque de polvos secos. No se utiliza en formulaciones que deben ser esterilizadas en el envase final. Y en los no parenterales, que son de tipo 4,
libera la mayor cantidad de álcali, forma farmacéutica sólida. Actualmente no es muy común. Peso, costo, riesgos de ruptura. Esa es la no especificada. La última. La que es supuestamente más comercial. Vidrio ámbar. Bueno, acá le ponen como ámbar, como amarillo. Es como les decía, resiste a la luz. Transmite la luz después de 470 nanómetros. Productos que sufren fotodegradación, como el ácido ascórbico. Vidrio transparente transmite luz después de 300 nanómetros. Después también tenemos los plásticos. Los envases de plástico poseen una alta durabilidad, son fácilmente moldeables, muchas formas, alta resistencia, no se quiebran muy fácil, biocompatible con los medicamentos. De ahí vienen las otras presentaciones, blister o frascos. Después vemos los empaques de aluminio, resistencia a altas temperaturas, maleable, protección ante humedad, gases, luz, protección microbiológica. Las desventajas, no es inerte y puede ser atacado por ácidos y bases. Un poquito más elevado el costo, poca resistencia a la deformación. Después vemos los blisters, consta de 2 componentes, material de soporte o tapa, láminas de aluminio y las características que tienen los blisters de aluminio, que va en conjunto con los PVC. Y con esto, chicos, les dejo ahí algunos componentes. De lo que los tabletas, en este caso de forma farmacéutica sólidas, necesitan. Y lo último, para terminar, usualmente no poseen coloración, pero si se requiere protección de la luz, se pueden utilizar capas de plástico que brinden esta protección, en el caso de las blisters oscuros. Y con eso les agradezco hoy día la clase. Con esto terminamos formas farmacéuticas sólidas. ¿Alguna duda hasta el momento? Por favor. ¿Alguna duda, chicos? Si no hay ninguna duda, doy por concluida la conferencia. Doy por concluida la conferencia y espero que nos volvamos a ver en la siguiente clase. No sé por qué están entrando y saliendo. Sale acá, que entran y salen. Pero bueno. Chicos, gracias por su asistencia. Estamos en contacto, cualquier cosa. Cualquier duda me la hacen saber, por favor, por el WhatsApp del instituto. Y nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Correcto? Chicos, nos estamos viendo entonces. Ya, un fuerte abrazo. Cuídense mucho y estamos en contacto.
No se olviden las mascarillas, el alcohol en gel o el alcohol en las manos y a seguir cuidándonos mucho para la próxima clase. ¿Vale? Nos vemos. Chao, Mayeli. Chao, Mayeli. Cuídense, por favor.